Bien, a continuación vamos a realizar el cuarto ejercicio de equilibrio químico, cuyo enunciado dice lo siguiente. La constante K sub C, es decir, en función de las concentraciones, a 448 grados centígrados para la reacción 2DHI gaseoso para dar I2 gaseoso más H2 gaseoso, vale 2,0 por 10 a la menos 2. Un recipiente cerrado de 1 litro contiene inicialmente 1,0 por 10 a la menos 2 moles de I2 y 1,0 por 10 a la menos 2 moles de H2 a 448 grados centígrados. Calcula, nos piden, A, los moles de HI en el equilibrio, B, la presión total en el equilibrio y después en el apartado C, la presión parcial de cada componente, y D, el valor de K sub P a 448 grados centígrados partiendo del valor de K sub C. Bueno, para realizar el apartado A, determinar los moles de HI en el equilibrio, lo primero que debemos hacer es escribir la ecuación química, 2DHI gaseoso en equilibrio con el yodo gaseoso más el hidrógeno gaseoso, y plantear tres situaciones: una situación inicial, una situación de reacción, las cantidades que reaccionan de especies y lo que efectivamente tendremos en el equilibrio. Bien, inicialmente ¿qué tendremos? Bueno, nos dicen en el enunciado que tenemos 1,0 por 10 a la menos 2 moles de yodo y la misma cantidad para el hidrógeno. Puesto que no nos dicen que tengamos nada de HI, consideraremos que no lo hay. Es decir, si inicialmente tenemos cantidades de estos dos compuestos de aquí y no tenemos nada de HI, el equilibrio va a evolucionar hacia la izquierda. La única posibilidad de evolución que tiene este sistema es hacia la producción de HI, porque inicialmente tenemos 0 moles, no tenemos nada. Entonces, en la casilla, digamos, en esta fila de aquí de reacción, lo que diremos es que de yodo y de hidrógeno desaparecen X moles. Inicialmente tenemos una cantidad y cierta cantidad reacciona para dar HI. Una cantidad que, como no la sabemos, le llamaremos X. Y puesto que está desapareciendo, la concentración de I2 y de H2 está disminuyendo porque van reaccionando, le pondremos un signo negativo para indicar que desaparecen. Así, una vez tenemos esto, podemos ver qué cantidad reaccionará o aparecerá de HI. Bueno, pues si por cada mol de I2 aparecen 2 moles de HI, por cada X moles de I2 aparecerán 2X moles de HI. Así tendremos 2X y será positivo porque está apareciendo. Bueno, cuando ya hemos puesto las cantidades en moles que reaccionan de cada una de las especies, vamos a ver qué tenemos en el equilibrio. En el equilibrio tendremos lo que teníamos inicialmente más lo que ha reaccionado con su signo correspondiente. Así, aquí inicialmente teníamos 0 moles más 2X, 2X, y aquí tendremos 1,0 por 10 a la menos 2 más menos X, 1,0 por 10 a la menos 2 menos X, es decir, de la cantidad inicial una cierta cantidad ha desaparecido. Y aquí tendremos lo mismo, 1,0 por 10 a la menos 2 menos X. Bien, cuando ya tenemos las cantidades en moles en el equilibrio, podremos calcular la cantidad de HI a partir de la expresión de la constante, porque vemos que necesitamos, para saber esta cantidad, necesitamos determinar el valor de X. Así lo que haremos será lo siguiente, decir que K sub C es igual a la concentración de H2 en el equilibrio por la concentración de I2 en el equilibrio dividido la concentración de HI en el equilibrio elevada al cuadrado. Y esto tiene un valor que nos dan en el enunciado de 2,0 por 10 a la menos 2. Así, ahora pondremos, bueno, podemos poner primero el valor, 2,0 por 10 a la menos 2, será igual a concentración de H2, pues será el valor de moles de H2 en el equilibrio, 1,0 por 10 a la menos 2 menos X, dividido el volumen del recipiente, que es 1 litro, por lo mismo, cantidad de moles de yodo, 1,0 por 10 a la menos 2 menos X,
entre el volumen del recipiente, 1 litro, dividido por la concentración de HI en el equilibrio elevada al cuadrado. Será 2x, el número de moles, partido 1 litro, volumen del recipiente, elevado al cuadrado. De esta forma nos queda 4x al cuadrado, que pasa multiplicando aquí, y nos quedará 0,08x al cuadrado, es decir, 4 por 2,0 por 10 a la menos 2, x cuadrado. Y aquí nos quedará esto dividido por 1 queda igual, y entonces nos quedará 1,0 por 10 a la menos 2 menos x al cuadrado, que será haremos el binomio de Newton y nos quedará, por tanto, el primero al cuadrado, 1 por 10 a la menos 4, menos el doble del primero por el segundo, que será 2,0 por 10 a la menos 2 x, más el segundo al cuadrado, x al cuadrado. Y ahora esta ecuación nos quedará, podemos pasar el 0,08x cuadrado aquí restando, y nos quedará 0 igual a 1 por 10 a la menos 4, menos 2,0 por 10 a la menos 2 x, más 1 menos 0,08, 0,92 x al cuadrado. Esta es la ecuación que debemos despejar para sacar x, y cuando la realizamos obtenemos dos valores distintos de x. Un valor x sub 1 de 0,01394 y un valor de x sub 2 de 7,795 por 10 a la menos 3. Ahora vamos a evaluar cuál de estos dos valores es el correcto. El primero de ellos, 0,01394, es mayor que las cantidades iniciales de yodo y de H2. Por tanto, si esta cantidad ya directamente es mayor que las iniciales, es imposible que se hayan descompuesto 0,01394 moles de cada uno de estos compuestos, porque no los teníamos en el recipiente. Luego, este valor es matemáticamente correcto, pero químicamente absurdo. Así que nuestro valor de x correcto tiene que ser este de aquí. Una vez que tenemos este valor determinado, es fácil sacar los moles de HI en el equilibrio, porque sabemos que son 2x. Luego, los moles de HI serán simplemente 2 por 7,795 por 10 a la menos 3, es decir, 1,6 por 10 a la menos 2. Bien, una vez que hemos determinado el valor de x, vamos a pasar al segundo apartado, en el que nos pide la presión total en el equilibrio. Para saber la presión total en el equilibrio, aplicaremos la fórmula de los gases ideales, P sub T por V igual a nRT, donde la presión total tiene que determinarse o tiene que despejarse en la ecuación poniendo aquí el número de moles totales en el equilibrio, es decir, la suma de las tres especies, los moles de HI más los moles de I2 más los moles de H2. ¿Cuáles serán estos moles? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es sumar estos valores de aquí y pondremos que los moles totales son los de I2, los de HI, 2x, más los de I2, 1,0 por 10 a la menos 2, menos x, más los de hidrógeno, 1,0 por 10 a la menos 2, menos x. Así como tenemos el valor de x, podemos despejar aquí, bueno, sustituir aquí, poner 7,795 por 10 a la menos 3 y obtenemos un valor de moles totales de 0,0204. Estos son los moles de las tres especies sumadas en el equilibrio, y es a partir de ellos que tenemos que calcular la presión total. Una vez que ya lo sabemos, bueno, pues simplemente pondremos P sub T por el volumen del recipiente, 1 litro, igual a moles totales 0,0204 por la constante de los gases 0,082
y por la temperatura, que son 448 grados centígrados, y debemos pasarla a Kelvin. 448 grados centígrados más 273,15 nos da un valor de temperatura de 721,15. Sustituimos aquí 721,15, multiplicamos y nos da una presión total de 1,207 atmósferas. Bien, a continuación haremos el apartado C, que es el cálculo de la presión parcial de cada componente en el equilibrio. Para ello vamos a necesitar el número de moles totales, que es 0,0204. Vamos a necesitar la presión total, 1,207, que lo hemos calculado en el apartado B, y también vamos a necesitar los moles de cada una de las especies en el equilibrio. Para ello he vuelto a poner aquí la tabla. Recordemos que en el equilibrio teníamos 2x moles de HI, 1,0 por 10 a la menos 2 menos x moles de I2 y 1,0 por 10 a la menos 2 menos x de H2. Así, puesto que x valía 7,795 por 10 a la menos 3, lo hemos calculado en el apartado A, tendremos sustituyendo los valores de moles de cada una de las especies, HI, I2 y H2. ¿Para qué necesitamos esto? Bueno, porque para determinar la presión parcial de cada especie, recordemos que en el caso del HI, la presión parcial del HI será igual a la fracción molar del HI por la presión total del sistema. Y la fracción molar de HI será moles de HI, MHI, entre los moles totales del sistema por la presión total. Así, de esta forma, la presión parcial de HI se calculará haciendo simplemente moles de HI en el equilibrio, 1,6 por 10 a la menos 2, entre moles totales 0,0204 por presión total del sistema 1,207, y esto nos da un valor de 0,948 atmósferas. Del mismo modo vamos a proceder para calcular las presiones parciales del yodo y del hidrógeno. Presión parcial del hidrógeno, del yodo, moles de yodo entre moles totales por la presión total. Recordando que esta expresión de aquí, esta fracción, es la fracción molar del I2. Así tendremos moles de yodo 2,205 por 10 a la menos 3. Entre moles totales 0,0204 por la presión total 1,207. Y obtenemos un valor de presión parcial para el yodo de 0,019 atmósferas. Puesto que la cantidad de moles en el equilibrio de hidrógeno es exactamente la misma que del yodo, la fórmula quedará igual y por tanto la presión parcial del hidrógeno en el equilibrio será la misma que la del yodo, 0,019. La presión parcial de H2 será igual a número de moles de hidrógeno en el equilibrio, 2,205 por 10 a la menos 3, entre el número de moles totales, 0,0204, por la presión total, 1,207, y obtenemos 0,019 atmósferas. Bueno, por último, en el apartado D, nos piden que calculemos el valor de K sub P, es decir, la constante de equilibrio expresada en función de las presiones parciales, pero a partir del valor de K sub C, partiendo de este valor de aquí. Sabemos que el valor de K sub C es 2,0 por 10 a la menos 2. Y hay una expresión matemática que relaciona la K sub P con la K sub C. Es la siguiente. K sub P
es igual a K sub C multiplicado por RT elevado a incremento de N. R es la constante de los gases ideales. T es la temperatura a la cual se está llevando a cabo el equilibrio, 448 grados centígrados, que pasaba a Kelvin era 721. Y delta de N es el incremento de moles de la reacción. ¿De qué reacción? Pues vamos a esta de aquí, y el incremento de moles serían los moles de los productos menos los moles de los reactivos. ¿A qué nos referimos en este caso con moles? Nos referimos al coeficiente estequiométrico. Aquí, el coeficiente estequiométrico del yodo y del hidrógeno es 1 en ambos casos. Si nosotros sumamos, bueno, podemos poner aquí sumatorio y aquí también sumatorio. En los moles de los productos tenemos un mol de yodo, un mol de hidrógeno, los sumamos, tenemos 2 moles. Luego delta de N será 2 menos los moles o el sumatorio de moles de los reactivos. En este caso solo tenemos el HI, por lo que es 2. Esto quiere decir que el incremento de moles de esta reacción es 0, porque a la izquierda teníamos 2 moles de compuesto y a la derecha seguimos teniendo 2 moles de compuesto. Así, si ahora vamos a la expresión de K sub P, y donde hay K sub C ponemos 2,0 por 10 a la menos 2, y donde hay delta de N ponemos 0, esto de aquí, cualquier base elevada a un exponente 0, nos da 1. Por tanto, K sub P será 2,0 por 10 a la menos 2 multiplicado por 1, luego K sub P valdrá lo mismo que K sub C, 2,0 por 10 a la menos 2. Y ya habríamos calculado la K sub P de esta reacción a 448 grados.